Gracia y paz a la Iglesia de Cristo a las naciones. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba. Damos gracias a Dios que podemos utilizar este medio donde en general realizamos apología y exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión, quisiera hablarles acerca de las 70 semanas que recibió el profeta Daniel. Daniel fue aproximadamente en el año 605 a.C., habrá tenido sus 19 años, llevado cautivo a Babilonia. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor, después de haber vencido en la famosa batalla de Carquemis a Egipto, hizo su primera incursión sobre Jerusalén, llevándose cautivo entre muchos de los reyes y los príncipes a Daniel. En el año 538 aproximadamente, Daniel recibió la profecía. Habrá tenido ya en ese entonces unos 84, 85 años. Pero él la escribió en el año 535. Las 70 semanas de Daniel, para entenderlas o para estudiarlas, están divididas en 3 periodos. Un periodo de 7 semanas, otro periodo de 62 semanas y otro periodo de 1 semana. Las 70 semanas están relacionadas directamente con la nación de Israel y con la ciudad de Jerusalén, porque dice tu pueblo y tu ciudad, la nación Israel y la capital Jerusalén. El libro de Daniel, es interesante notar, fue escrito en 2 lenguas, en hebreo y en arameo. En el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, y desde el capítulo 8, versículo 1, al capítulo 12, versículo 13, está escrito en hebreo. Y del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo. Inclusive hay unas 19 palabras en persa. Y también hay palabras en griego. Esto para que podamos conocer acerca del libro de Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 23 al 24 dice así: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tenemos que empezar indicando qué significa las 70 semanas, la expresión 70 semanas. Vienen a ser un periodo de tiempo específicos, muy específicos. La palabra semanas viene del hebreo shabuim, que significa una unidad o periodo de 7, o también como se la conoce como hectómana o semana. 20 veces es usada en el Antiguo Testamento. 3 veces significa una unidad de 7 y va acompañada de la palabra o de la frase días. Ezequiel 45, 21 y Daniel, versículo 2, versículo 3. 8 veces significa semanas o se usa normalmente como días, semanas de 7 días. Génesis 29, versículo 27, 28, Deuteronomio 16, 9, 10 y 16, y también Levítico 12, 5 y Segunda Crónicas 13, 8. Pero como es utilizada en este contexto de Daniel 9, 6 veces significa una unidad de 7 sin hacer referencia a días. En esta ocasión, solamente el contexto define el significado. Como les decía, Daniel 9, 24 al 27 habla de 70 semanas.
y siempre indican un periodo de tiempo específico. O sea que estas 70 semanas están totalmente determinadas, según el versículo que acabamos de leer, están decididas. Eso significa determinadas. Viene del hebreo atak, o sea, cortar, decidir, decretar, dividir. Están decididas estas semanas. Están determinadas como un periodo de tiempo en que varias cosas han de suceder antes de la aparición de la esperanza del pueblo judío, o sea, el Mesías. Muchas cosas tienen que acontecer. En el caso de la expresión 70 semanas, no pueden referirse a días, como les hacía notar. Solamente el contexto nos aclara ese significado y es muy justificable saber la duración exacta. Daniel está hablando de cifras y hechos específicos, ya que al describir las cosas que ocurrirán, menciona eventos que van a ocurrir específicamente en esos tiempos. Por ejemplo, habla de restaurar y edificar a Jerusalén. Y también habla de la venida del Mesías príncipe y de su muerte. Y esos eventos están totalmente escritos y son eventos muy conocidos para cada uno de nosotros o por cada uno de nosotros. Si aceptamos que las 70 semanas son simbólicas, estaríamos creando un problema muy grave para interpretación, porque serían tiempos indefinidos, no serían tiempos específicos. Y en el contexto de Daniel 9, entonces, concluyendo, podemos decir que son semanas de años. 70 semanas de años, 70 por 7, vienen a ser entonces 490 años. Inclusive el contexto del mismo capítulo 9 de Daniel, versículo 1, versículo 2, Daniel estaba pensando en términos de años. Y esos años, él los estaba convirtiendo, pensando también en múltiples de 7. Ahora, también Daniel tenía claro que la cautividad babilónica había sido un resultado directo de la violación del año sabático. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Levítico, capítulo 26, versículo 34 al 35. Israel durante 490 años no lo había guardado, lo había violado. Entonces, fue un resultado directo la cautividad de haber violado o por haber violado el año sabático. Ahora, recordemos que el año sabático o durante el año sabático, lo que se conoce como año sabático, Israel cultivaba la tierra por 6 años y la dejaba descansar un año. O sea, nos da la cantidad de 7 años. Debemos también recordar que los años de los cuales estamos hablando, de la profecía de Daniel, no son nuestros años como los conocemos, nuestro calendario gregoriano de 365 días, sino que son años de 360 días debido al concepto de año profético judío, donde los meses duran 30 días. Lo podemos comprobar. El diluvio, dice las escrituras en Génesis capítulo 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 4, dice que duró 5 meses. Se puede cotejar lo que le estoy diciendo o comprobar lo que le estoy diciendo. 5 meses. Pero también después dice que duró 150 días. 7:24 y 5:8:3, perdón, de Génesis. O sea que los meses eran de 30 días. También cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento en Apocalipsis, encontramos expresiones que se usan de manera intercalada o intercambiables. 42 meses, 1260 días,
También eh, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos esos términos se usan de manera intercambiable. Y si usted nota, la duración de estos tiempos vienen a dar meses de 30 días. Entonces, debemos recordar que los 490 años no podrían ser días porque entonces no llenarían las necesidades de la profecía. O sea, no habría tiempo suficiente en 490 días para que se cumpla todo lo que revela esta profecía de las 70 semanas. O sea, su cumplimiento o desarrollo no alcanzarían a darse en 490 días. Nuevamente, repito, alegorizar o decir que son simbólicas las 70 semanas sería aceptar periodos de tiempo indefinidos y nos causaría o nos crearía grandes problemas de interpretación en el tiempo de la profecía. Durante estas 70 semanas, concluimos, son 490 años, van a ocurrir 6 obras divinas para con el pueblo de Israel. Primero, dice terminar la prevaricación. Terminar viene del hebreo kala, que significa cerrar, tapar o sujetar firmemente. Prevaricación ¿sí? Viene del hebreo apesha, que significa una situación específica de cosas. O sea que terminar la prevaricación viene a ser que se va a terminar durante estas 70 semanas, Dios va a terminar con todo el curso de la apostasía de Israel, su pecado y su deambular por la faz de la tierra tendría fin. Dios terminaría con todo esto durante las 70 semanas, se terminaría la prevaricación de Israel, o sea, esa apostasía de Israel. Segundo, poner fin al pecado. El contexto nos obliga a relacionar esta frase con el trato de Dios con Israel, no con el mundo, porque habla específicamente hacia Israel. Israel, en relación con poner fin al pecado, será sometido al más severo juicio de parte de Dios. La salvación va a darse solamente con un remanente, no con todo Israel. Y también, al ser limpios o salvos, podrán gozar del pacto abrámico prometido al pueblo de Israel. Tercero, se va a expiar la iniquidad o se perdonará. Espiar quiere decir, o viene del hebreo kapar, que significa cubrir, hacer reconciliación o perdonar. Cuarto, traer justicia perdurable, o sea, hacer venir la justicia de los siglos. Y eso solamente ocurrirá con el Mesías reinando, o lo que se conoce como su reino mesiánico. Daniel capítulo 2, versículo 44 y capítulo 7, versículo 14 y 27. Quinto, sellar la visión y la profecía. O sea, cumplimiento final de la revelación y de la profecía. En el día cuando Cristo regrese en poder, en gloria, la visión y la profecía terminará, se cumplirá o se pondrá fin a la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Esta frase santo de los santos viene del hebreo Kodesh, Kadashim, o santidad de santidades, y tiene que ver con el lugar santísimo, o sea que se refiere al santuario que edificará el Mesías en su reino de gloria. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Estas 6 obras divinas van a tener su cumplimiento cabal y completo durante las 70 semanas que a Daniel le fueron reveladas y que en sí durarán 490 años. ¿Cuándo se inició el conteo de las 70 semanas? ¿En qué momento se inició el conteo y en qué momento va a finalizar? Esto tenemos que nosotros notarlo, ¿no? Dice
Daniel 9:25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, se le revela que las 70 semanas tendrán su inicio en el momento en que salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hay dos cosas que ahí se dice: restaurar y edificar Jerusalén. Eso quiere decir que iba a haber un decreto o edicto específico, salida de la orden. El versículo 25 nos aclara tres cosas para aceptar cuándo se emitió el decreto o la fecha en que se dio, ¿no? Dice edificar, restaurar y edificar, plaza y muro y tiempos angustiosos. Eso nos dice las escrituras. O sea que eso nos indica que Jerusalén sería construida de una manera completa, totalmente completa. El edicto tenía que autorizar una completa restauración de Jerusalén, ¿no? Y la misma, a la misma condición de su ruina del año 586, ¿no? Antes de la ruina del año 586, antes de esa ruina. O sea, tenía que tener el mismo esplendor Jerusalén e Israel, ¿no? En la historia de Israel hubieron 4 edictos o 4 decretos. El primer decreto fue de Ciro el Grande en el año 539 antes de Cristo. Pero este decreto, según la historia, solo cubrió reedificar el templo. Según de Crónicas 26, 22 al 23 y Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4 y capítulo 6, versículo 3 al 5. Este fue el primer decreto, pero no encaja, porque solamente cubre reedificar el templo. El segundo decreto fue el de Darío I en el año 529 o 528 antes de Cristo. Realmente Darío no emitió decreto Darío I, sino que confirmó la validez del decreto de Ciro. Tampoco entraría entonces dentro del inicio de las 70 semanas. El tercer decreto fue de Artajerjes a Esdras, que año 459 antes de Cristo, Esdras 7, 11 al 26. Pero este decreto solo habla de la reconstrucción del templo. Tampoco encajaría entonces en lo que nos habla la escritura. Y el cuarto decreto fue de Artajerjes a Nehemías, o sea, en el año 20 de su reinado, de Artajerjes, 444 antes de Cristo, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8 y Esdras capítulo 4, versículo 7 al 23. Ahora, este cuarto decreto hace una referencia directa a la reedificación de la ciudad, muros y puertas de Jerusalén. Y también el contexto nos aclara que se efectuaron en tiempos angustiosos. Entonces, el cuarto decreto es el que se ubica para iniciar el conteo de las 70 semanas. Ocurrió en el año 444. Cuando terminan específicamente las 69 semanas, dejemos a un lado la última semana, que vendría a ser una semana y con la cual se sumarían 70. ¿Cuándo terminarían o cuándo terminaron las 69 semanas? Dice la escritura, hasta el Mesías príncipe. Lo aclara muy bien. O sea, cuando terminaron o cuándo fue el fin de las 69 semanas o hebdómanas. ¿Cuándo ocurrió esto entonces? El nacimiento de Cristo fue aproximadamente entre el año 5 y el año 4 antes de Cristo. Su bautismo, el bautismo de Cristo, fue aproximadamente en el año 26 después de Cristo. Y la entrada triunfal de Cristo fue aproximadamente en el año 30 después de Cristo, o sea, el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Debemos notar
Esta última parte que les acabo de nombrar, la entrada triunfal que ocurrió en el año 30 después de Cristo, ocurrió específicamente, o dice la escritura, que ocurrirán específicamente después de que se cumplan las 69 semanas, ¿no? Hasta el Mesías príncipe. Después del Mesías príncipe, dice que se le quitaría la vida al Mesías. Versículo 26, la parte A de este capítulo 9. O sea que la muerte del Mesías príncipe no ocurre durante o dentro el cumplimiento de las 69 semanas. 7 más 62. No ocurre dentro de las 69 semanas, ni tampoco ocurre dentro del cumplimiento de la última semana restante, con la cual se cumplirían 70 semanas. No ocurre en ninguno de los dos tiempos, ni de las 69, ni de las 70, en ninguno de los dos tiempos. Es por eso que tenemos que nosotros recordar que tenemos que aceptar que la expresión también se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, obligadamente separa las 69 semanas de la última semana, llamada la semana 70. El texto dice que después de las 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Ese no por sí equivale a nada, sin amigos, sin honor, un rechazo por los hombres completo, tratado como un criminal y abandonado inclusive por sus padres. Eso le ocurrió en el Mesías, cuando dice se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, eso nos muestra algo importante. Si la muerte del Mesías príncipe no ocurre dentro de las 69 semanas o del transcurso de las 69 semanas o cumplimiento de las 69 semanas, ni tampoco ocurre dentro del cumplimiento de la última semana, se ubica en el medio del cumplimiento de la 69 y la última. Eso nos obliga a aceptar que hay un intervalo de tiempo. Dentro de este intervalo de tiempo, debemos entender que lo ve mucho en el Antiguo Testamento. Se ve mucho generalmente y se lo acepta desde el concepto de la perspectiva profética. Recordemos, dentro de este concepto de perspectiva profética, los espacios de tiempo, como por ejemplo el que ocurre en la primera y la segunda venida, no fueron percibidos por los profetas. O sea, ese espacio de tiempo. Yo les puedo ubicar ese espacio de tiempo con mis dos manos. Ustedes la ven seguidas, las pueden ver seguidas. Pero si me ubico de esta manera, ustedes notan que aquí hay un lapso de tiempo. Así no lo ven. Ese es el concepto de perspectiva profética. Hay muchos textos, por ejemplo, Isaías 61, 1, 2, ¿no? Jesús leyó el libro de Isaías. Eso lo notamos en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Pero el libro de Isaías, por ejemplo, habla de dos sucesos que tienen que ocurrir, pero en épocas distintas, pero no se mencionan y se mencionan específicamente en el mismo versículo, sin notar el espacio de tiempo que se va a dar. Jesús en Lucas 4, versículo 18 a 19, solamente habla de una cosa y arbitrariamente no lee lo demás del capítulo 61, versículo 1 al 2 de Isaías. Solamente lee la parte que se estaba cumpliendo, pero Isaías no pudo ver ese espacio de tiempo. Ese es el concepto de perspectiva profética. Ahora también tenemos que hacer una diferencia entre el pueblo y el príncipe que ha de venir, capítulo 9, versículo 26.
El versículo muestra que la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo fue hecha por el pueblo romano. Y eso nos confirma también la historia. Eso es clave para identificar la procedencia del anticristo, que también es nombrado en Daniel, capítulo 7, versículo 24, como el cuerno pequeño, o también es nombrado como el príncipe que ha de venir. Dice que también este príncipe, su pueblo, destruiría a Jerusalén. Y eso ocurrió, como les dije, en el año 70, ¿no? Pero hace la diferencia entre el pueblo de un príncipe que ha de venir. Eso tenemos que nosotros también entenderla muy en clara, ¿no? El pueblo del príncipe destruyó en el año 70 Jerusalén, pero el príncipe no estaba con ellos todavía. Por eso dice el versículo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahora, la interpretación que yo les estoy dando es una interpretación totalmente basada en el premilenarismo. Es lo que generalmente se acepta. O sea, las 69 semanas dentro de esta interpretación se han cumplido ya históricamente, faltando por cumplirse la última semana, o sea, una semana más. Eso nosotros debemos notarlo por el versículo 27. Después del intervalo de tiempo que les expliqué, dice que el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, con muchos. Ese confirmará, ya viene a serlo el príncipe del pueblo, que en ese momento, cuando habla la escritura, que el pueblo de un príncipe que ha de venir, iba a destruir Jerusalén. Recordemos, el príncipe después dice en el versículo 27, ahí sí hablando de él, porque es el contexto directo, no es el Mesías, sino el príncipe que ha de venir. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta palabra confirmará viene del hebreo ifil, que significa hacer prevalecer o causar un pacto fuerte o imponer por la fuerza. Y eso lo va a hacer el anticristo. O sea, ¿quién será este sujeto que confirmará el pacto con muchos? Les acabé de decir, no puede ser el Mesías príncipe, o sea, Cristo. Y sí puede ser el anticristo que viene a ser el príncipe que ha de venir. Los amilenaristas opinan que es el Mesías. Los premilenaristas, o sea, como mi posición, no la aceptamos y decimos que es el anticristo. Por eso, nosotros entendemos que únicamente el sujeto del verbo confirmar o quien confirma ese pacto es el príncipe que ha de venir, ya que su contexto inmediato en el versículo 26 dice que es el pueblo de un príncipe. Ese es su contexto del versículo 27. Entonces, él confirmará ese pacto, lo hará prevalecer por la fuerza. Ahora, Cristo cuando vino, no confirmó ni quebrantó ningún pacto. No podemos encontrarlo eso ni validarlo con las escrituras. Y por una semana más, no confirmó Cristo ningún pacto ni lo quebrantó. Esto sería forzar o manipular el texto bíblico. Ahora, entendiendo todo esto, sabemos que el anticristo entonces, o el príncipe que ha de venir, confirmará, impondrá por la fuerza con muchos, dice el texto, eso quiere decir con Israel, un pacto. O sea, durante la parte final de la última semana de Daniel, ya vendría a ser la semana 70, al final de esa semana, o sea, los últimos 3 años y medio, los últimos 42 meses que están descritos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 o 13, versículo 5, el anticristo, al imponerse pacto por la fuerza, desencadenará una persecución universal del pueblo judío. Eso nos ubica, ese confirmar el pacto con muchos o imponer ese pacto por la fuerza con muchos
en esta última semana o el cumplimiento ya de la última semana de Daniel, que no se ha cumplido todavía. Todavía estamos en el lapso de tiempo que les hablé anteriormente. Esta última semana durará 7 años. Y aquí aparecerá el cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 24, versículo 25, o segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Tenemos claro esto, tenemos que tener muy claro quién va a confirmar el pacto. Esto no ha ocurrido todavía. Dice las escrituras que en estos últimos 42 meses, en la segunda mitad de estos 7 años de la última semana o semana 70 revelada a Daniel, Dios tratará con Israel de una manera muy dura en los últimos 3 años y medio o la segunda mitad de la semana número 70. Dios tratará con Israel de una manera muy fuerte. Dice, eso lo dice de una manera clara Zacarías capítulo 13, versículo 8 al 9. Pablo habla en Romanos 11, 25 al 26, que no todo Israel será salvo, que no solo un remanente, un remanente que estará fiel al Mesías. O sea, que no todos los judíos son o serán salvos. Romanos 9, 7, 27. Esto ocurrirá desde la mitad de la semana, donde hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerden, cuando a la mitad de la semana dice que él cesará, o a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda, habla del mismo personaje que lo confirmó al inicio o que impuso el pacto ahora causa la cesación del mismo. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo cesará este pacto? Jesús habló de una manera directa cuando dijo acerca de la abominación desoladora en Mateo capítulo 24, versículo 25. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Eso hace referencia directo al anticristo. Ocupará Jerusalén, se autoproclamará como Dios, exigiendo adoración, y gobernará extensamente sobre la tierra durante la segunda mitad de la gran tribulación o la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, que es lo mismo como la gran tribulación o el día de la ira de Jehová. Esto habla, esta profecía de las 70 semanas. Dios cumplirá sus promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.